Ahora me comunico con Jairo Tarazona, periodista desde Colombia. Vamos a hablar precisamente sobre lo que ha ocurrido primero en Cauca. Un gusto tenerte, Jairo. Carmen, ¿qué tal? Saludo para usted y para todos los televidentes en el Perú. La última actualización de este desastre que ha provocado que el presidente colombiano Gustavo Petro dejara su agenda en Chile y regresara para atender esta emergencia. Sí, afortunadamente lo positivo de este deslave, de este deslizamiento de toneladas de tierra es que no se presentaron víctimas, teniendo en cuenta la magnitud de este deslizamiento. Prácticamente una montaña entera se deslizó y dejó aisladas a por lo menos 200 familias que viven en una zona rural del municipio de Rosas, en el departamento del Cauca. Lo importante de este sitio es que por allí atraviesa la vía panamericana que comunica el sur del país desde el Ecuador con el centro del país. Por eso los viajeros que vienen de toda esta zona del departamento de Nariño, que es limítrofe con el Ecuador, que vienen de otros departamentos como el Putumayo y también del Cauca, que es el departamento afectado, pues prácticamente en este momento están incomunicados. Se habilitaron algunas vías solo para vehículos pequeños, pero el transporte de buses, el transporte de camiones está interrumpido. Por eso el presidente Gustavo Petro tuvo que interrumpir la gira que adelantaba por Chile. Llegó anoche, no ha podido llegar hasta el sitio del desastre, lo está haciendo en este momento debido a las condiciones climáticas. El propio presidente está atendiendo la emergencia, ya las personas fueron evacuadas en helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana, se encuentran en una zona segura del municipio de Rosas y ahora lo que se está procediendo es a tratar de despejar este derrumbe para que puedan cruzar los vehículos pesados, pero también el presidente ha planteado en las primeras horas que es necesario hacer una nueva carretera panamericana por otro lugar debido a que esta zona es insegura y esta es una zona que ya prácticamente pues hay que cambiarla de sitio. Es decir, muchos de estos habitantes están pidiendo que sean trasladados a otro lugar porque prácticamente pues sus viviendas, todo desapareció y desde luego este es un sitio inestable, no muy seguro y esto obligará a que todos los entre las 200 familias sean trasladadas a otro lugar. Jairo, pero esto ya se venía advirtiendo de lo que podría ocurrir y ocurrió finalmente, porque incluso lo que estaba comentando con algunos colegas de Colombia era que ya tenían un plan, incluso algunas familias, de retirarse de ese lugar, de desalojar algunos lugares peligrosos por las condiciones climatológicas. En ese sentido, ¿no hubo previsión por parte del gobierno para poder movilizar a tanta gente con lo que podría ocurrir, un escenario que podemos ahora ver en imágenes? Sí, Carmen, como usted lo dice, no solamente en esa región del Cauca, hay muchos departamentos del país. Ha estado lloviendo en los últimos meses, incluso desde el año pasado, y son sitios que debido precisamente a la filtración de las aguas, a estas lluvias, los terrenos se hacen deleznables y esto ha ocasionado ya derrumbes, no solamente aquí en el Cauca, sino en otros departamentos del país. En estas zonas ya pues la naturaleza va avisando, la tierra se va deslizando poco a poco Sí. y esto ya se prevé que en el transcurso del tiempo pues la montaña se puede venir abajo. Ya se había advertido, pero como pasa en toda Latinoamérica, yo creo que las autoridades no toman precauciones a tiempo, no hay los recursos suficientes y cuando suceden las tragedias, pues lamentablemente eso es lo que se lamentan cuando hay muertos y cuando hay personas lesionadas. En este caso, afortunadamente, no hubo víctimas, sí 200 familias damnificadas y afortunadamente pues no hubo nada que lamentar en lo que tiene que ver con personas fallecidas. Pero lo que usted dice es cierto, esto se pudo haber previsto e incluso estas familias pudieron haber sido trasladadas. Lo que pasa en estos casos es que también se requiere de muchos recursos, de maquinaria y de una planeación que sea de muchos meses para poder evitar estos deslizamientos, como ocurre en varias regiones del país que están amenazadas precisamente por el invierno y por estos deslizamientos. Por supuesto, Jairo, voy a aprovechar este contacto para hablar qué fue lo que pasó con la vicepresidenta, con Francia Márquez. Carmen, pues precisamente allí mismo, en este departamento, allí a unos cuantos kilómetros, la vicepresidenta es oriunda de esta región. El Cauca es un departamento de indígenas, pero allí llegaron y pues los trajeron los españoles muchos esclavos negros. En esta zona del Pacífico, que es aledaña a Cali, a Popayán, hay muchas comunidades negras. Francia Márquez nació en una de ellas, en una vereda que se llama Yolombó, que es un nombre precisamente indígena, y
Esa vereda Yolombó está en un municipio que se llama Suárez, en el departamento del Cauca. Ujú. Ella dice que iba a visitar a su familia, pero sus escoltas descubrieron por lo menos 7 kilos de dinamita, de explosivos, en la carretera que conduce precisamente a Yolombó. Inmediatamente procedieron y desactivaron esta carga. Esto, lo denunció la propia vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde dijo que se trató de un nuevo intento de atentar contra mi vida. Hay que decir que ya en varias ocasiones, porque Francia Márquez fue conocida primero como una activista de derechos humanos en sus comunidades desde hace muchos años. Ella ha venido denunciando la minería ilegal, la presencia de grupos armados, y se hizo líder. Recibió un importante reconocimiento de las Naciones Unidas hace unos años y luego fue designada por el vicepresidente Petro como la vicepresidenta de Colombia. En muchas ocasiones ella ha recibido amenazas, también algunos atentados, y desde luego siempre ha tenido escoltas en los últimos años debido precisamente a ese liderazgo que ella encarna en esta región del país. Y después de inspeccionar esa zona, efectivamente se encontraron estos explosivos y se desactivaron, es decir, ella no pudo ir a su casa a visitar a su familia. En este momento ella está en la ciudad de Nueva York porque va a asistir al Consejo de Seguridad, en el cual se va a presentar un informe de la misión de verificación de la ONU sobre el proceso de paz que se adelanta en Colombia con la guerrilla de las FARC. Allí fue invitada, estará hoy junto con el canciller Álvaro Leiva. Ahora, por último, ya lo has comentado, el proceso de paz. ¿Cuál es la proyección? Y sobre todo, ¿cómo se podría abordar realmente luego de este impasse que ocurrió, si podríamos denominarlo de alguna forma, ¿no? Luego del pronunciamiento del ELN de que no hubo pues un cese al fuego, tal como lo dijo Gustavo Petro en su oportunidad. Bueno, hay que decir que ustedes saben, Colombia es un país muy complejo que ha tenido desde hace más de 5 o 6 décadas grupos armados que surgieron luego de la Revolución Cubana y Sí. que luego con el paso de los años y la incidencia del narcotráfico se constituyeron en otros grupos que no tienen realmente principios ideológicos, sino que son más grupos delincuenciales. El gobierno colombiano ha empezado y ya lo propuso con 5 grupos al margen de la ley. Uno de ellos es el ELN, que se le da un tratamiento político porque es una guerrilla que surgió precisamente en los años 60. Y hay otros grupos que son disidencias de las FARC, con las cuales se logró un acuerdo, pero que no entraron en ese proceso de paz. Algunas son consideradas con cierto tinte ideológico, las otras son consideradas como simplemente grupos armados que se dedican al narcotráfico. Y también otros grupos paramilitares que también tienen esencia delictiva, que son grupos dedicados al narcotráfico. El gobierno anunció a comienzos de este año que había una tregua bilateral, Sí. declaraba una tregua bilateral de fuegos, pero el ELN inmediatamente ripostó y dijo que nunca en la mesa de conversaciones que se inició en Caracas para retomar los acuerdos de paz, nunca se había acordado esa tregua bilateral, por lo cual eso se debía acordar en el próximo ciclo que será en Ciudad de México a finales de enero. Ahora, Entonces, va a al ser gobierno todavía en Ciudad de México, entonces se tiene como destino o punto epicentro de estas negociaciones de paz aún en la Ciudad de México. Sí, el segundo ciclo será de México. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, lo confirmó porque había algunos rumores que no podría ser allí en México o que se iba a postergar, Pero se ha pero se confirmado ha que se va a hacer en confirmado México. que Correcto. va a ser ¿Cuándo en México. empieza esa acotación, por favor, Jairo? ¿Cuándo empieza esta ronda de negociación nuevamente? Estaba previsto que fuera el 23 de enero. No sabemos si ya con estos inconvenientes que hubo se puede aplazar, porque también se anunció que antes de este encuentro se podría hacer una reunión previa. El gobierno Claro. incluso le pidió al ELN que se sentaran a conversar para tratar de solucionar este impasse luego de que el grupo guerrillero rechazara esa tregua bilateral. Es posible que se comience el 23, como está previsto, o es posible que se postergue unos días, pero lo que también se ha dicho es que el gobierno considera que no hay ninguna crisis y que todo se tiene que resolver allí en la mesa de diálogo, como lo ha dicho el propio grupo guerrillero ELN, que cualquier cosa se debe resolver en la mesa y que lo que se había quedado con el gobierno es que todo tendría que salir de comunicados específicos y no como lo hizo esta vez el presidente Petro, dice el ELN, de haber anunciado algo que nunca se pactó en esa mesa. Bueno, vamos a estar muy atentos entonces al 23 de enero, una fecha próxima más cercana tal vez que ellos están entablando. Gracias, Jairo Tarazona, hemos hablado de todo. Periodista desde Mucho Colombia, gusto. gracias por tu tiempo, gracias por estar con DNews.